Algunas personas se preguntan, ¿qué es lo correcto de hacer en el día sábado? Algunos dicen que lo correcto está en ir a la iglesia y hacer el bien en general, dedicarlo para las cosas de Dios. Sin embargo, en ese hacer el bien hay una serie de particularidades. ¿Qué significa realmente hacer el bien? ¿Qué significa realmente vivir un sábado de acuerdo al plan y la voluntad de Dios? Hay algunas cosas seculares que se pueden hacer en sábado. ¿Estaría correcto hacer ciertas cosas habituales, seculares de la semana en sábado? Son algunas de las inquietudes que nos plantea Marcos capítulo 3, que es los versículos que vamos a estudiar hoy día. Bienvenido. Así es, Pastor Patricio, gracias, bienvenido también tú, bienvenidos los amigos y bienvenido la palabra de Dios para reflexionar y profundizar un poquito más en algunos tópicos seleccionados de Marcos capítulo 3. Versículo 4. Vamos a leer ahora 4. Marcos entonces capítulo 3, versículo 4. Busque conmigo en su Biblia, por favor, yo estoy buscando en la mía, y dice así. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Una vez una señora se le rompió el techo de su casa un sábado por un fuerte viento y la pregunta era si podíamos ir a repararle el techo de la casa ese día sábado porque es el día del Señor. ¿Y qué te parece a ti? No sé, ¿qué dice Elena de White? ¿Qué es el espíritu de profecía? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que si una oveja cae en un pozo el sábado, había que sacarla. Ahora, yo complemento. Si la misma oveja, cae al mismo pozo todos los sábados, ya podemos encontrar una manera de prevenir el problema, ¿no? Quebrarle la pata a la oveja, ¿no? Elena de White dice así: todo milagro que Cristo obró era esencial y tenía el propósito de revelar al mundo que había una gran obra que hacer en el día sábado para el alivio de la humanidad sufriente, pero que el trabajo común no debía hacerse. La búsqueda del placer, jugar a la pelota, nadar, no eran una necesidad, sino que constituía un descuido pecaminoso del día sagrado santificado por Jehová. Cristo no hizo milagros sencillamente para desplegar su poder, sino para hacer frente a Satanás, que angustiaba a la humanidad que sufría. Cristo vino a nuestro mundo para resolver las necesidades de los que padecían, a quienes Satanás estaba torturando. Entonces, tú usaste el ejemplo de la casa. Si a alguien se le prende fuego, vamos, claro, por supuesto, tenemos que hacerlo, es una emergencia. Y aunque puede parecer un trabajo así más secular, tiene que ser hecho, porque ahí es donde está el fuego. Ahora, si yo tengo que comprar combustible para el auto y ya sé que dónde voy a ir, puedo comprarlo antes, no es una emergencia. O de pronto aparece una emergencia y puedo hacerlo. O sea, hay cosas de emergencia que podemos y deben ser realizadas, pero tenemos también que cuidar para ser respetuosos del día de Dios y dedicarlo para lo que Dios estableció que ese día sea dedicado, para la oración, para la adoración, para la alabanza, para el servicio, para la familia y para hacer el bien. O sea, tenemos que cuidar de no hacer de las emergencias algo cotidiano, ¿no es cierto? Claro, no transformarlo en un estilo de vida. Que después puede terminar siendo como algo normal, algo que ya no afecta tanto. Este tema del sábado es interesante porque cuando yo era niño, por ejemplo, recuerdo que con mi padre salíamos a caminar en la tarde del sábado para tener este encuentro con la naturaleza y íbamos a caminar al río, ¿no? Yo vivía en una universidad que tenía un río no más de unos 200 metros de la casa. Y nosotros caminábamos por el río y decíamos, ¿cómo pudiéramos hacer para meternos y nadar un rato con un calor así, el sol abrazándonos? Entonces recuerdo que nuestro padre nos decía con mucho cariño, ya pueden, colóquense a la orilla del río, se metan los pies y se tiran agüita, se refrescan. Claro, pero no se metan a nadar ni esas cosas porque no estamos en otro propósito. De hecho íbamos jugando, pero el propósito era conocer la naturaleza, entonces mi padre nos aclaraba muy bien de que se trataba justamente de eso, de disfrutar la naturaleza, pero tampoco no ser tan extremista al punto de no ni siquiera poner los pies en el agua, como usa aquí la expresión nadar. Pero otra cosa era la playa, otra cosa estar ahí en Río de Janeiro, en Copacabana, tirado la toalla,
que eso ya como que saca, en el fondo, ¿no es cierto?, saca de esta realidad de que estamos en un día especial. Claro, y esa naturaleza no te está llevando a alabar a Dios, a reconocerlo como soberano, sino más bien te está distrayendo y te está llevando a situaciones comunes y que te alejan de Dios. Ahora, Jesús sanaba sábado, sanó muchas veces y generalmente por eso era que era fuertemente criticado, porque los judíos consideraban de que ese acto de sanar era un acto de trabajo común, regular. Bueno, los judíos habían llegado a tener más de 600 recados para respetar el sábado, entonces el sábado se estaba transformando en una carga y no en una bendición. Por ejemplo, si ellos salivaban en un lugar que la saliva y el barro hacía lodo, estaban trabajando. Dependía de los pasos que podían caminar en sábado, estaban trabajando. Si le dolía la muela, podían colocar vinagre, pero si masajeaban, estaban haciendo trabajo. Todavía hoy hay algunos lugares en Israel donde existen los ascensores sabáticos. Ah, sí, escuché algo de eso. O sea, en un mismo edificio tú tienes un ascensor común y tienes el ascensor sabático. ¿Qué significa? Que si tocaban el botón para que se detuviera en determinado piso, estaban trabajando. Entonces el ascensor sabático para en todos los pisos, así no estás haciendo el trabajo de... Está constantemente subiendo y bajando. Sube y baja y no estás tocando determinado piso. O sea, fíjate a dónde habían llevado el extremo. Entonces cuando Jesús viene, sana, hace lodo, unta los ojos del que no veía, le dice anda, camina al estanque, más de los pasos permitidos. Fíjate, en ese milagro de Jesús, el Jesús quebrantó el sábado muchas veces, porque hizo saliva, hizo barro, untó el ojo, le masajeó, lo hizo caminar y lo mandó a bañarse en el estanque. Y Jesús podría haberle devuelto la vista sin hacer ninguno de esos trabajos. Y nadie se hubiera escandalizado tampoco. Pero él quería mostrar que él era el Señor del sábado y que es lícito hacer el bien. En el caso de Jesús era totalmente lícito sanar, perdonar en sábado. Versículo 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Los discípulos tenían varias actividades, entre ellas era la principal la predicación del Evangelio, o era estar con él básicamente. ¿Cuál era de las dos actividades la más importante? Leamos lo que dice el libro Conflicto y Valor, página 288. En estos primeros discípulos se observaba una notable diversidad de caracteres. Habían de ser los maestros del mundo y representaban tipos de carácter muy variados. Entre ellos, Leví Mateo, el publicano, sacado de una vida de actividad comercial al servicio de Roma, Simón el celote, enemigo inflexible de la autoridad imperial, el impulsivo, arrogante y afectuoso Pedro, su hermano Andrés, Judas de Judea, pulido, capaz de espíritu ruin, Felipe y Tomás, fieles y fervientes, aunque de corazón tardo para creer, Santiago el menor y Judas, de menos prominencia entre los hermanos, pero hombres de fuerza y positivos, tanto en su falta como en sus virtudes. Natanael, semejante a un niño en sinceridad y confianza, y los hijos de Zebedeo, afectuosos y ambiciosos. Toda variedad de carácter. Distintos, ¿no? Pero el Señor los trajo así, tomó a cada uno donde cada uno estaba, formó un equipo de trabajo y en esa primera etapa lo esencial era estar con Él. Jesús estaba formando a sus discípulos y al formar a sus discípulos los estaba preparando para la gran misión que era que el Evangelio pudiera extenderse y llegar a todo el mundo. Eso se llama discipulado, ¿no? Eso es lo que se llama discipulado. Por eso, en la primera etapa, lo esencial para los discípulos era estar con Jesús. Y importante, no se puede hacer una obra sin primeramente estar con Jesús. Eso está claro y Jesús lo practicó, lo puso por primera prioridad ahí entre sus discípulos. Queridos amigos, vamos a hacer una pausa, unos consejos muy breves y ya estamos de vuelta en Cree en su Profeta. No se vayan, por favor. Hola amigos, acompáñenme en esta cita muy linda. Dios nos ha dado la facultad de elección. A nosotros nos toca ejercitarla. No podemos cambiar nuestros corazones ni dirigir nuestros pensamientos, impulsos y afectos. No podemos hacernos puros,
propios para el servicio de Dios, pero sí podemos escoger el servir a Dios. Podemos entregarle nuestra voluntad y entonces Él obrará en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Así, toda nuestra naturaleza se someterá a la dirección de Cristo. Mediante el debido uso de la voluntad, cambiará enteramente la conducta. Al someter nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble, de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones, es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable voluntad de Dios. Esta cita se encuentra en el libro La Temperancia y puedes adquirirla descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. También te invito a que visites la página www.editorialaces.com. Estamos de vuelta en Cree en sus Profetas, un programa que complementa la Biblia con el espíritu de profecía junto al pastor Bruno Razo. Pastor, por favor, las consideraciones finales. Gracias, Patricio. Solo para recordar que somos discípulos de Jesús y somos amigos de Jesús si podemos hacer las cosas que Él nos ha enviado a hacer y a vivir. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque podemos ser tus amigos y gracias porque podemos ser tus discípulos. Sí, Señor. Y porque aunque somos diferentes, nos has llamado para nuestra salvación y para vivir para la salvación de otros. Bendícenos a fin de que todos podamos ser influencias de bien y para bien. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esas palabras de oración y de buen deseo, nos despedimos de ustedes para que nos juntemos, nos reunamos en torno a una pantalla, un teléfono, un computador, muy pronto, para continuar estudiando la Biblia en Cree en sus Profetas. Muchas gracias.